Confundir los síntomas del cáncer de colon con los síntomas del síndrome de intestino irritable le ha costado la vida, le está costando la vida y le costará la vida a cientos y miles de personas en todo el mundo. Miren, una pregunta que a mí me hacen con mucha frecuencia es si los síntomas del cáncer de colon se podrían confundir con los síntomas de síndrome de intestino irritable, y la respuesta es que sí, especialmente eso podría ocurrir en estadios iniciales de la enfermedad cáncer de colon. Así que por favor, quiero invitarte a que me acompañes hasta el final de este video. El día de hoy aprenderemos a diferenciar desde todo punto de vista cáncer de colon versus colon irritable, mal llamado así. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones. Ayúdame a compartir esa información. De esta manera tú contribuyes para que esta información no solo se quede contigo, llegue a otra persona y juntos sigamos salvando vidas a través de la herramienta más valiosa, más importante, que es la educación. Entonces vamos a empezar hablando de lo menos grave, que correspondería al síndrome de intestino irritable, que recuerde que realmente es correcto llamarlo así, es incorrecto llamarlo síndrome de colon irritable, pues recuerda que básicamente nosotros tenemos el intestino globalmente se subdivide en intestino delgado e intestino grueso, también llamado colon. Por eso es que llamarlo como síndrome de colon irritable pues estaría haciendo referencia o estaría limitando el problema a solo el colon, cuando el problema también podría estar, por ejemplo, en lo que viene siendo el intestino delgado. Miren esto, el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional del tracto gastrointestinal. Esto es importantísimo, es la primera diferencia con respecto al cáncer de colon. El síndrome de intestino irritable es un problema en el cual el intestino funciona incorrectamente, pero no hay una alteración estructural. A diferencia de lo que ocurre en el cáncer de colon, que si vemos que hay una alteración estructural, se altera la estructura del colon, básicamente porque aparece ahí un tumor, mientras que en el intestino irritable se altera es la función, no la estructura de este órgano que se caracteriza por dolor abdominal crónico y hábitos intestinales alterados. Ahora bien, entonces, ¿qué tan frecuente es el síndrome de intestino irritable? La prevalencia en América del Norte, estimada a partir de estudios poblacionales, es de aproximadamente el 10 al 15%. En un metaanálisis que incluyó 8 estudios internacionales, se estimó que la prevalencia combinada del síndrome de intestino irritable era del 11%, con una amplia variación por región geográfica. Hablemos un poquito acerca de la prevalencia de esta enfermedad con base a la edad y el sexo. En un metaanálisis, la prevalencia del síndrome de intestino irritable fue 25% menor en mayores de 50 años en comparación con los jóvenes. O sea, al parecer el síndrome de intestino irritable es más frecuente en los jóvenes que en las personas mayores. En otro metaanálisis, la prevalencia general del síndrome de intestino irritable en mujeres fue el 14% en comparación con 9% en los hombres. Las mujeres tienen más probabilidades de tener síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento en comparación con los hombres. Es decir, el síndrome de intestino irritable es más frecuente en personas jóvenes y al comparar es más frecuente en las mujeres. Ahora bien, no menos importante es mencionar las condiciones que se podrían asociar al síndrome de intestino irritable. Miren esto. Se podría asociar a otras afecciones como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, también conocida como enfermedad de intolerancia sistémica al esfuerzo, se podría asociar a enfermedad por reflujo gastroesofágico, a dispepsia funcional, a dolor torácico no cardíaco y trastornos psiquiátricos que incluyen depresión, mayor ansiedad y somatización. Y estas asociaciones realmente de una vez nos empiezan a dar información sobre la relación que tiene el síndrome de intestino irritable con las emociones, con la esfera mental, con el sistema nervioso y por supuesto esfera mental, pues que están implicados en enfermedades como la fatiga crónica, como la fibromialgia, como la depresión, como la ansiedad, ¿no? Ahora bien, hablemos sobre las manifestaciones clínicas del síndrome de intestino irritable. Miren esto.
El síndrome de intestino irritable se caracteriza por dolor abdominal crónico y hábitos intestinales alterados. Vamos a entender y explicar esto con mayor detalle a continuación. Primero, dolor abdominal crónico. El dolor abdominal crónico en el síndrome de intestino irritable suele describirse como una sensación de calambres de intensidad variable y exacerbaciones periódicas. Es decir, es como si el colon te hiciera y exacerbaciones periódicas hace referencia a que hay días en donde estás bien y hay otros días donde empeora. La ubicación, el carácter del dolor puede variar ampliamente. La gravedad del dolor puede variar de leve a grave. El dolor frecuentemente está relacionado con la defecación. Si bien en algunos pacientes el dolor abdominal se alivia con la defecación, algunos pacientes informan un empeoramiento del dolor con la defecación. El estrés emocional y las comidas pueden exacerbar el dolor. Los pacientes con síndrome de intestino irritable también informan con frecuencia hinchazón abdominal y aumento de la producción de gases en forma de flatulencia o eructos. Entonces, en el síndrome de intestino irritable hay dolor abdominal. ¿Cómo es el dolor abdominal? ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan intenso es? Va a variar de persona a persona. Entonces, en una persona podría ser leve de vez en cuando y en otra persona podría ser más intenso y muy frecuente a tal punto de comprometer la calidad de vida del paciente. Es frecuente que el dolor abdominal en el síndrome de intestino irritable empeore con el estrés emocional, por supuesto, con la mala gestión emocional del estrés. Los pacientes con síndrome de intestino irritable suelen experimentar una exacerbación del síntoma o la queja de dolor. También es muy frecuente que los pacientes te digan, por ejemplo, doctor, resulta que comí frijoles y el dolor empeoró. Doctor, resulta que comí o tomé leche o comí productos lácteos y el dolor empeoró. También es frecuente que el dolor empeore o mejore con la defecación. Realmente muchos pacientes dicen que después de defecar el dolor mejora. Y por supuesto que aparte del dolor abdominal, estos pacientes van a tener una distensión del abdomen cuando los síntomas empeoran y también podrían tener un aumento de la producción de gases, ya sea en la forma de eructos o en la forma de flatulencias, ¿no? Ahora bien, no menos importante es hablar de la alteración de los hábitos intestinales. Los síntomas del síndrome de intestino irritable incluyen diarrea y estreñimiento alternados o hábitos intestinales normales que se alteran con diarrea y estreñimiento. Hablemos ahora sobre la diarrea. La diarrea generalmente se caracteriza por heces blandas frecuentes de volumen pequeño o moderado. Los movimientos intestinales generalmente ocurren durante las horas de vigilia, con mayor frecuencia por la mañana o después de las comidas. La mayoría de los movimientos intestinales están precedidos por calambres abdominales inferiores, dolor, urgencia y sensación de evacuación incompleta o tenesmo. Aproximadamente la mitad de todos los pacientes con síndrome de intestino irritable se quejan de secreción de moco en las heces, la diarrea de gran volumen, las heces con sangre, la diarrea nocturna y las heces grasosas no se asocian con el síndrome de intestino irritable. Eso es muy importante. Es decir, no es normal o no es característico del síndrome de intestino irritable que vayas a tener una diarrea con sangre, diarrea por la noche, diarreas grasosas, diarreas de gran volumen. Ahora bien, el polo opuesto en la alteración de hábitos intestinales sería el estreñimiento. Las heces suelen ser duras y pueden describirse como con forma de bolitas. Los pacientes también pueden experimentar tenesmo incluso cuando el recto está vacío. Entonces, ¿a qué hace referencia este concepto de cambios intestinales como un síntoma muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad? Es decir, esto quiere decir que tú antes de desarrollar el síndrome de intestino irritable, pues hacías tus deposiciones con normalidad, una o dos deposiciones al día, con una consistencia normal, pero de repente te empieza a dar estreñimiento. O empieza a darte lo opuesto, diarrea, o podrías alternar entre diarrea y estreñimiento, o podrías tener un hábito intestinal normal que se alterne con diarrea o con estreñimiento. Entonces, ojo, muy importante esto en la mente. Dolor abdominal, distensión abdominal, aumento de la producción de gases asociado a diarrea y estreñimiento son los síntomas característicos de esta enfermedad. Realmente el diagnóstico de síndrome de intestino irritable es clínico, no es que haya un examen o una prueba
en sangre, ni siquiera la colonoscopia, que diagnostique esta enfermedad. Entonces, para hacer el diagnóstico de esta condición se suelen utilizar criterios diagnósticos que son criterios clínicos, son los famosos criterios de Roma 4. ¿Qué nos dicen los criterios de Roma 4 para el síndrome de intestino irritable? Según los criterios de Roma 4, el síndrome de intestino irritable se define como dolor abdominal recurrente en promedio al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a dos o más de los siguientes criterios. Dicho de otra forma, para hablar de síndrome de intestino irritable, el primer criterio es que en los últimos 3 meses, al menos una vez a la semana, te dio dolor abdominal. Y aparte de este dolor abdominal, debes cumplir dos criterios más. Que este dolor abdominal esté asociado con la defecación, ya sea que mejore o empeore, que esté asociado con un cambio en la frecuencia de las heces. Estás haciendo deposiciones con más frecuencia, con menos frecuencia, o sea, diarrea, estreñimiento, y por supuesto que esté asociado a un cambio en las formas de las heces. O sea, que las deposiciones estén muy duritas, o por el contrario, que tengas diarrea. Existen unos subtipos de síndrome de intestino irritable, pero realmente no considero que esto sea muy importante mencionarlo en este video. Es decir, esto quiere decir que podrías tener predominantemente estreñimiento, predominantemente diarrea o tener hábitos intestinales mixtos. Entonces, pero que quede en la mente, el síndrome de intestino irritable es una alteración funcional. Se altera la interacción entre intestino y cerebro y eso hace que desarrolles síntomas que básicamente consisten en dolor abdominal, cambios en hábitos intestinales y estos síntomas empeoran con el estrés, empeoran con el consumo de algunos medicamentos que los pacientes van a ir identificando como problemático. Los pacientes se van a dar cuenta que, por ejemplo, si comen frijoles o abusan de los productos lácteos, pues esto va a desencadenar un episodio de síntomas de síndrome de intestino irritable. Entonces, aquí viene lo preocupante y es el hecho de que todos estos síntomas que acabamos de mencionar hasta este momento del video realmente pueden ser ocasionados sin ningún problema por un tumor de colon en estadio inicial. Pero por supuesto que hay matices, por supuesto que el tumor maligno de colon se va a caracterizar por otros síntomas que no tiene el síndrome de intestino irritable. Entonces, cuando hablamos del tumor maligno de colon, hablamos de que claramente ya hay una alteración estructural del colon. No es un problema en cómo el colon funciona. El problema es porque se alteró su estructura interna secundario a que apareció un tumor en su interior. Recuerda que el cáncer, el tumor, realmente es una proliferación anormal de las células del colon que perdieron sus mecanismos de regulación, los mecanismos que hacen que estas células vayan funcionando adecuadamente, vayan dividiéndose, multiplicándose adecuadamente y simplemente pues empezaron a salirse de control, se pusieron rabiosas, rebeldes y empezaron a multiplicarse de una forma descontrolada. Esta multiplicación de forma descontrolada de las células del colon, pues se traduce en la aparición de una lesión elevada, que en este caso pues sería un tumor, ¿no? Recuerda que el tumor de colon realmente es uno de los tumores más frecuentes en la actualidad. Por ejemplo, tanto para hombres como para mujeres estaría en la segunda posición. Eso realmente va a depender de la bibliografía que utilices como referencia. Repito, segundo puesto tanto para mujeres como para hombres. Cuando nosotros revisamos los factores de riesgo de cáncer de colon, llama la atención que realmente lo que más está ocasionando cáncer de colon son los estilos de vida poco saludables. El consumo de ultraprocesados, de carnes rojas ultraprocesadas, la baja ingesta de fibra en la dieta, el consumo también de alcohol, el alcoholismo, el tabaquismo. Aquí son motivos suficientes para que por favor dejes de fumar, dejes de tomar alcohol. El sedentarismo y la obesidad. Esto nos permite entender que la obesidad va más allá de un problema estético. Realmente la obesidad es de lejos el principal factor de riesgo prevenible, modificable para cáncer, en este caso para cáncer de colon. Y también hay enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la colitis ulcerativa, que es un factor de riesgo que también podríamos controlar con un diagnóstico y manejo adecuado para evitar que vaya a progresar a un tumor de colon.
Pero por supuesto que hay factores de riesgo que no podemos evitar, que no podemos modificar, que no podemos cambiar, que no podemos alterar, como lo son tener más de 50 años. Cuando lleguemos a los 50 años, esto automáticamente nos va a conferir un riesgo intermedio para cáncer de colon. ¿Vale? Ser hombre también confiere un mayor riesgo para cáncer de colon y esto, en mi caso, pues yo no lo podría cambiar. Tener antecedentes en la familia de cáncer de colon automáticamente me confiere un mayor riesgo teórico de desarrollar esta enfermedad. Y también tener ciertos síndromes genéticos, como por ejemplo, estos que vamos a ver aquí, que serían la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, los síndromes Petena-Martroma, el síndrome de Lynch, son síndromes complejos, son síndromes pues que infelizmente son hereditarios, te formas durante el proceso de desarrollo embriológico así y esto claramente pues tú no lo podrías cambiar, ¿no? Esos son factores de riesgo que realmente, repito, no se pueden modificar. Y es muy interesante entender pues que a partir de los 50 años nosotros, o idealmente a partir de los 45 años, nosotros deberíamos hacernos al menos un examen llamado sangre oculta en heces para empezar a tamizar, a rastrear la posibilidad de cáncer de colon. Es diferente rastrear a investigar cáncer de colon, ¿no? Entonces, rastrear es cuando yo llego a los 50 años o 45 años sin ningún problema, pues ya por mi edad automáticamente tengo un riesgo em, moderado de desarrollar esta enfermedad y tengo que hacerme exámenes. Lo ideal es hacer una colonoscopia, pero al menos, bueno, estaría bien empezar por el examen de sangre oculta en heces, pero si el examen de sangre oculta en heces sale positivo, el deber ser es hacer una colonoscopia. Ya diferente sería que yo tenga un alto riesgo para cáncer de colon, que sería que yo tenga antecedentes en mi familia, que yo tenga pólipos en el examen anterior, que yo tenga una enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn o como colitis ulcerativa. En este caso, yo no debo hacerme sangre oculta en heces, sino lo que debo realizarme es una colonoscopia. Y esto es completamente diferente a que yo tenga síntomas como sangre en las heces, como anemia, como pérdida de peso y como cambios en hábitos intestinales, que es lo que acabamos de ver que ocasiona el síndrome de intestino irritable. Es decir, independientemente de tu edad, si tú tienes cambios en hábitos intestinales y persistes con esto, el deber ser desde el punto de vista médico, repito, independientemente de tu edad, es realizarte una colonoscopia, porque siempre hay que pecar por exceso en vez de por omisión. ¿Qué es mejor? Que yo, con 29 años, tenga dolor abdominal y cambios en hábitos intestinales y me hagan una colonoscopia y me digan que no tengo ninguna alteración estructural del colon y que lo que tengo es síndrome de intestino irritable y pues que pecaron por exceso y que tengo que hacer una colonoscopia en 5 años, por ejemplo, a que me digan pues que lo que tenía era un tumor maligno de colon. ¿Qué es mejor? Pues pecar por exceso siempre y no por omisión. Entonces, repito, una cosa es llegar a los 45, 50 años sin nada, sangre oculta en heces o idealmente colonoscopia, y otra cosa muy diferente es que estés con síntomas. Si estás con síntomas, independientemente de tu edad, pérdida de peso, sangre en las heces, anemia, cambios en hábitos intestinales, el deber ser es descartar que no vayas a tener un cáncer de colon. Eso debe quedarnos a nosotros muy bien en la mentecita, ¿vale? Entonces, a ver, a nosotros, por ejemplo, nos hacen una colonoscopia. Eso es muy interesante, mira. Entonces, hay diferentes tipos de pólipos, ¿no? Hay pólipos que son realmente benignos, que son proliferaciones allá normales, pero que realmente no representan un mayor riesgo de un tumor maligno de colon. Es decir, que no representan un riesgo de que dejen de ser pólipos y se vuelvan cáncer, pero hay otros que sí. Por ejemplo, si a ti te sale un pólipo hiperplásico de menos de 10 milímetros, lo ideal sería al menos volverte a hacer una colonoscopia a los 10 años. Diferente es que ya te aparezca un pólipo llamado adenoma tubular, en el cual si tienes 1 a 2 pólipos de menos de 1 centímetro, tienes que hacerte ya no una colonoscopia cada 10 años, sino entre 5 a 10 años. Pero si tienes una adenoma tubular 3 a 4, ya no 1 a 2, 3 a 4, repito, y menos de 1 centímetro, ya deberías hacerte una colonoscopia cada 3 a 5 años. Diferente es que
ya no tengas un adenoma tubular ni un pólipo hiperplásico, sino tengas un adenoma viloso, se dice en portugués. Entonces, en ese caso, ya tendrías que hacerte una colonoscopia a los 3 años. O que tengas un adenoma tubular, 5 a 10 pólipos de más de 1 centímetro, o que tengas una displasia de alto grado, habría que hacer una colonoscopia cada 3 años. Y si tienes más de 10 adenomas, habría que hacer una colonoscopia anualmente. Entonces, al final esto lo sabe, es el especialista en gastroenterología que les va a ver, que les va a hacer la colonoscopia. Entonces, él les va a ver, les ve el colon, no tienen nada y les va a recomendar hacerla en 5 años, en 10 años. Eso va a depender también de criterios y protocolos clínicos que son dependiendo del país en el que te encuentres. Vas a tener un pólipo, te van a explicar, te van a decir, mira, la recomendación es que te hagas una nueva colonoscopia anualmente en 3 años, en 5 años, y tú vas a cumplir esto al pie de la letra. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con mucha frecuencia? Sucede que los pacientes les dicen que tienen un adenoma viloso o un adenoma tubular y que hay que repetir la colonoscopia en 3 años y no vuelven y resulta que les termina dando un tumor maligno de colon. Ahí es donde empezamos a fallar como pacientes. Fallamos al ignorar síntomas, al subestimar, al creer que el cáncer de colon solo es un problema de los abuelitos, de los adultos, y al no seguir las recomendaciones y las indicaciones médicas. Por favor, tengan mucho, mucho, pero mucho cuidado. A ver, ahora hablemos acerca de los signos y síntomas de lo que viene siendo el cáncer de colon. Digamos que los síntomas o los pacientes podrían presentarse de varias maneras, ¿no? Una es que sean asintomáticos, que se someten a pruebas de detección de rutina para cáncer colorectal o como hallazgo incidental de un estudio de imágenes realizados con otro propósito. Es decir, resulta que yo cumplí 45 o 50 años y me mandaron una colonoscopia y en la colonoscopia se dieron cuenta que tengo un cáncer que está empezando. Entonces hay un grupo de pacientes que pueden debutar o iniciar la enfermedad de esta manera. Hay otros pacientes que pueden tener sí signos y síntomas sospechosos, que ya los veremos a continuación. Y hay otros pacientes que podrían ingresar de emergencias porque ocurrió una obstrucción intestinal, porque se perforó el colon por la masa, o también porque tuvo un episodio de hemorragia gastrointestinal aguda, un episodio de hemorragia de vías digestivas bajas. Repito el concepto. ¿Cómo se manifiesta y cómo puede llegar el cáncer de colon a nuestras vidas? Primero, que por algún motivo, porque cumplí 45 años, porque cumplí 50 años, me enviaron una colonoscopia y se dieron cuenta que tenía cáncer y yo no sentía nada. Esto pasa y puede pasar y seguirá pasando. Segundo, porque yo tenga signos y síntomas, ya los veremos a continuación. Y tercero, porque yo tengo una obstrucción, tengo una perforación de mi colon, tengo un episodio de hemorragias de vías digestivas, es decir, llego grave, muy enfermo a las urgencias y en las urgencias me tratan, me hacen una colonoscopia y se dan cuenta que tengo un tumor. Estas son las 3 formas de presentación clínica de la enfermedad. Entonces hay que tener claro que podríamos ser asintomáticos. Ojo a eso, especialmente en etapas tempranas. Ahora bien, hablemos de los que son sintomáticos, ¿no? Que realmente son la mayoría, entre el 70 y el 90% se diagnostican después de la aparición de los síntomas. Los síntomas del cáncer colorectal generalmente se deben al crecimiento del tumor hacia el lumen o a las estructuras adyacentes y como resultado la presentación sintomática generalmente refleja un cáncer colorectal relativamente avanzado. Es decir, cuando el cáncer se manifiesta hay que prender las alarmas porque en la mayoría de los casos ya la enfermedad ha avanzado. Entonces hablemos de síntomas del tumor local. Mucho cuidado. Los síntomas y signos típicos asociados a cáncer colorectal incluyen hematoquexia o melena, es decir, vas a notar la presencia de sangre en las heces o vas a tener unas deposiciones que son como negruzcas, como alquitranadas, el dolor abdominal, la anemia por deficiencia de hierro inexplicable y o cambios intestinales. Entonces, si analizamos, tenemos los 2 síntomas del intestino irritable aquí incluidos, que sería cambios en hábitos intestinales y que sería dolor abdominal. ¿En qué va a estar la diferencia? La diferencia va a estar sin duda alguna
en la presencia de sangre en las deposiciones. Y es la presencia de sangre en las deposiciones la que a su vez explica que los pacientes tengan anemia a repetición. Es decir, si a ti te hacen exámenes de sangre, el típico hemograma que no se le niega a nadie, y tú tienes anemia por falta de hierro y nada lo explica, no encuentran la causa, prende las alarmas porque si tienes más de 50 años especialmente y si tienes estos otros síntomas que estamos mencionando, podría ser un tumor maligno de colon, ¿vale? Los síntomas de presentación menos comunes incluyen distensión abdominal, náuseas, vómitos, que pueden ser indicadores de obstrucción. Miren qué interesante es esto. En una cohorte retrospectiva de más de 29.000 pacientes remitidos por sus médicos generales a una clínica ambulatoria de cirugía colorectal durante un periodo de 22 años, que presentaron síntomas en los 1.626 pacientes que finalmente fueron diagnosticados con cáncer de colon o cáncer de recto, se encontró lo siguiente, que toda esta cantidad de pacientes que fueron estudiados durante más de 22 años, el 74% tuvo cambios en hábitos intestinales, que es uno de los síntomas del síndrome de intestino irritable, por eso es que se pueden confundir. Aproximadamente entre el 51% de todos los cánceres y 71% de los que presentaron sangrado rectal tuvieron sangrado rectal en combinación con cambios en hábitos intestinales, que fue la combinación de síntomas más comunes. Otros pacientes tuvieron una masa rectal en el 25% o una masa abdominal en el 13%. Otros tuvieron anemia por deficiencia de hierro en el 10%. Y otros tuvieron dolor abdominal como síntoma único en el 4%. Es decir, la presencia de sangre en las deposiciones asociado a cambios en hábitos intestinales son los síntomas más frecuentes que deben prender todas las alertas, todas las alarmas para cáncer de colon, ¿vale? Ahora, no menos importante es esto. Resulta que los síntomas del cáncer de colon también podrían cambiar o variar dependiendo de la ubicación en donde esté el tumor. Y esto también confunde mucho a los pacientes. Resulta que si el tumor está del lado derecho del colon, los pacientes podrían experimentar melenas, que son deposiciones negruzcas, alquitranadas, malolientes, que parecen como café, o podrían experimentar anemia y fatiga. Imagínate esto, un tumor en el lado derecho puede ocasionar cansancio, fatiga crónica y anemia. Pues fatiga crónica y anemia le puede ocasionar prácticamente cualquier otro tipo de enfermedad. Ahora, ¿cuándo el tumor ocasiona más síntomas? Cuando está del lado izquierdo, porque cuando está del lado izquierdo, por el diámetro, por el hecho de que el colon es menos ancho en el lado izquierdo con respecto al derecho, pues ahí es donde causa obstrucción abdominal y obstrucción intestinal, distensión abdominal, estreñimiento y hematoquexia, que es la presencia de sangre rojita más viva a nivel de las deposiciones. Ahora bien, el cáncer de colon normalmente va a ir a ser tumor en lo que viene siendo el pulmón y tumor también a nivel del hígado. El cáncer de colon tiene una diseminación hematógena más que linfática, aunque también podría ser diseminación linfática a linfonodos regionales, como el abdomen o linfonodos a distancia. Y también podría haber una diseminación locorregional, que es por continuidad, que sería a nivel del peritoneo. Entonces, para concluir, para finalizar, quiero que por favor se lleven a casa esta imagen que nos permite resumir a muy grandes rasgos la diferencia entre colon irritable y cáncer de colon. Entonces, intestino irritable, mal llamado colon irritable, es un trastorno funcional del colon. Se altera la forma en la que funciona el colon y se altera su interacción con el cerebro. Mientras que el cáncer de colon es una alteración estructural, porque hay un tumor maligno localizado en el colon. El colon irritable va a ocasionar dolor abdominal y cambios en hábitos intestinales, mientras que el cáncer de colon va a ocasionar los mismos síntomas, más pérdida de peso, sangre en las heces, fatiga crónica y anemia. El colon irritable es crónico, no amenaza la vida y no aumenta el riesgo de cáncer de colon. Y esto debemos tenerlo muy claro porque los pacientes también se suelen confundir.
El síndrome de intestino irritable no es cáncer y no aumenta el riesgo de cáncer de colon, razón por la cual no amenaza la expectativa de vida, pero si nos descuidamos, sí nos va a afectar la calidad de vida. Por otro lado, el cáncer de colon es progresivo y con riesgo vital si no se detecta a tiempo. Por supuesto, el cáncer de colon es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. Así que espero que este video haya sido de tu agrado. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Si así fue, no olvides dejarme un buen me gusta, un comentario, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, ayúdame a compartir esa información y no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.